Un cordial saludo para todos, mi nombre es Jason Fabián Moreno Rodríguez y a continuación voy a explicar el proceso para la solución que realicé con relación a la actividad 7 para la ruta óptima de distribución de la empresa Univel. Como es costumbre en los trabajos que he venido presentando, realicé una base de datos, la cual la encontramos dentro de esta base Univel. Vamos a encontrar la tabla rutas. Dentro de la tabla rutas lo que hice fue ingresar todos los valores de acuerdo a las tablas de rutas que se tienen establecidas en la empresa. Como pueden dar cuenta, tenemos las ciudades de Medellín, Tunja, Cali, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. El despacho siempre será desde Bogotá. Entonces, de acuerdo a esto y a los precios que nos aparecen también en esta diapositiva, los precios de envíos a las diferentes ciudades, entonces se alimentó la tabla que estamos viendo en este momento. Con el fin de tener un poco más organizado mi tabla, le asigné un código de ruta a cada una de las que allí nos aparecen. De igual manera, cada ciudad está identificada por un único identificador. Para este caso, la ciudad de Tunja tiene el código número 1, la ciudad de Medellín número 2, Cali número 3, Santa Marta número 4, Cartagena número 5 y Barranquilla la número 6. Entonces, como de acuerdo al diagrama se nos van presentando varias rutas, yo por ejemplo para llegar a Tunja tengo dos opciones, por ejemplo que sería Bogotá-Tunja línea directa o Bogotá-Medellín-Tunja. Por eso en mi tabla, aparte del nombre de ciudad que es la ciudad de destino, tengo la tabla intermedia que es la que me dice por qué ciudad pasaría mi envío. Luego tenemos la tabla distancia que nos habla de los kilómetros que hay entre ciudad y ciudad dependiendo si hay escala o no hay escala. El tiempo pues que se saca sencillamente de dividir la distancia entre 60, porque digamos que de acuerdo a las instrucciones 60 kilómetros por hora es el tiempo que se tiene estimado, y los valores pues también se sacaron de acuerdo con la tabla de valores que nos ofrecieron en el escenario de aprendizaje. Yo alimenté manualmente esta tabla, pero adicionalmente quise hacer un registro, un formulario que me permitiera automatizar ese proceso en caso de que de pronto se agreguen más rutas dentro de la compañía. A continuación voy a empezar a explicar ese código precisamente por esa parte, para que se den cuenta cómo automáticamente queda alimentada mi tabla. Como se pueden dar cuenta, únicamente tengo hasta la ciudad 6 de Barranquilla. Me voy a inventar una ciudad 7 que va a ser Ibagué, para que se den cuenta cómo queda registrada. Entonces, en mi código, aquí a través del Notepad, les muestro los archivos que utilicé para dar solución a esa problemática, a esa necesidad de las rutas óptimas de distribución. Entonces, ¿qué tengo en primera instancia? Un código sencillo en HTML que me hace un menú para poder ingresar a los diferentes módulos. Voy a tener los módulos de registrar las rutas, que es el que les comenté anteriormente, mediante el cual la empresa va a poder registrar las rutas si en caso de que la empresa tenga auge en otras ciudades del país. Tengo el módulo de consultar rutas, que va a ser para los clientes, donde van a tener la oportunidad de visualizar cuál es la ruta que menor tiempo se gasta o la que menor precio tiene, para que de acuerdo a eso él pueda elegir por cuál de las dos optar. Entonces voy a dirigirme al navegador, voy a ingresar a esta principal, que es la que le mostraba anteriormente. Como pueden ver, me aparece un pequeño submenú. Voy a ingresar entonces al primero, que es el módulo de registro de rutas de Univel. Como se pueden dar cuenta, aquí me aparece un formulario sobre el cual voy a empezar a diligenciar los datos
de una nueva ruta que digamos quiero crear para que ella me quede almacenada en mi base de datos. Vamos a colocar, como les dije anteriormente, esta me la voy a inventar, voy a hacer una ruta nueva, código de la ruta 701, el código de la ciudad le voy a asignar 7, voy a asignar la ciudad de Ibagué, por ejemplo, ciudad intermedia no, va a ser una ruta directa entre Bogotá y Ibagué. Distancia en kilómetros son 205 kilómetros aproximadamente. Esto se gasta en un aproximado de 4 horas. Y el recorrido asignémosle de 25.000 pesos. Cuando yo voy y le digo regístreme la ciudad, él automáticamente me saca el mensaje que se ha registrado exitosamente. Voy a verificar en mi base de datos, la refresco y como se pueden dar cuenta, aquí me aparece el registro automatizado de la nueva ruta que creé como destinatario. Por aquí tengo el botón del inicio para regresar al nodo. Voy a mostrar ese código. Ingrese rutas. Aquí lo que encontramos por aquí nuevamente un código en HTML donde hago referencia a los campos que voy a diligenciar, sobre los cuales voy a capturar en relación a estos nombres. Vamos a tenerlos muy en cuenta. Posteriormente tengo aquí mi botón con el cual voy a registrar. Abro aquí un pequeño código PHP donde voy a decir que si yo presiono el botón, este botón que dice registrar ciudad, entonces él automáticamente me va a llamar a este archivo, a registro.php, que es el que me va a colocar esos registros en mi base de datos. Entonces, ¿qué hay en registro? En registro tengo capturadas las variables de los campos que les mostré anteriormente, estos que nos aparecen acá. Estas son las mismas que estoy definiendo en un pesos C ruta, pesos C ciudad, pesos nombre, pesos inter, pesos dist, pesos tiempo y pesos valor. ¿Qué hago posteriormente? Realizo mi conexión a la base de datos, una base de datos que la tengo sobre mi servidor localhost con usuario root, y esto lo dejo entre comillas en blanco. ¿Por qué? Porque no tengo clave en este momento de mi root. ¿Listo? Posteriormente lo que hago es realizar la consulta. Más que la consulta es la instrucción mediante la cual él va a tomarme los valores que hay en estas variables y a través de un insert into me las va a colocar dentro de mi base de datos. Posteriormente cierro la conexión de mi base de datos y saco el mensaje de se ha registrado exitosamente, que fue el que vimos con anterioridad. ¿Listo? Posteriormente voy a mostrar aquí rápidamente este listado general de rutas. Este listado básicamente lo que me muestra es toda la información que tengo en este momento en mi base de datos, todas las rutas que hay en este momento, como les digo, de acuerdo a cómo está creada en el archivo que nos fueron enviados. Como se pueden dar cuenta, hay 3 posibilidades para llegar a Tunja. Por ejemplo, vamos a poner el primer caso, esa es la código de ruta 101 con destino a la ciudad de Tunja, no tiene señal intermedia, la distancia son 151 kilómetros, se tarda un aproximado de 2 horas y media, y el envío es de 12.000 pesos. El código de ruta 102 también hace referencia con destino a la ciudad de Tunja, pero pasa por Medellín, nos da un total de 915 kilómetros, 15 horas y un poquito, 15 horas punto 2 aproximadamente, y el valor es de 53.000 pesos. Y tenemos la ruta 103, que también es con destino a la ciudad de Tunja, pero con ciudad intermedia en Cali, distancia en kilómetros 1074, 17 horas aproximadamente de recorrido, y tiene un valor de 92.000 pesos. Entonces estas son las rutas que actualmente tiene la empresa. Lo que vamos a hacer ahora es, a través de alguna serie de instrucciones, él nos va a mostrar en pantalla cuál es la ruta que se gasta menos tiempo o la que es más económica, dependiendo lo que el cliente quiera escoger. Entonces voy a regresar y ahora sí, voy a ingresar al módulo consultar rutas. Digamos que este es el módulo principal del ejercicio. ¿Qué sucede y qué tenemos aquí?
Voy primero aquí a mostrar el código, consultar rutas, que tengo aquí bien código HTML para todo lo que son las etiquetas. Aquí básicamente lo que hago es definir un identificador para las ciudades. Tengo la ciudad de Tunja con el código 1, Medellín con el código 2, Cali con el código 3, Santa Marta con el código 4, Cartagena número 5 y Barranquilla con el código 6. Ciudad de origen del despacho, como nos decían en el escenario de aprendizaje, siempre va a ser la ciudad de Bogotá. Y ahora vamos a la parte seria del asunto. Ciudad de destino de la entrega. Obviamente yo tengo que digitarle aquí alguno de los códigos de las ciudades donde voy a entregar el paquete, el producto que se ha adquirido. Listo. Nos van a aparecer dos botones acá. Uno para verificar cuál es la ruta más corta hacia ese destino que yo voy a escoger, y el otro para verificar la ruta de menor costo al destino. Con eso el cliente ya puede escoger cuál opción le parece más viable para su pedido. ¿Qué sucede en esta parte? Sencillamente aplicamos un if donde nos va a decir, si presiona el botón, el btn button, que es este, que es el de la ruta más corta, pues me va a llevar a este archivo PHP, al de menor tiempo, pero si no, entonces se va a ir al de menor costo. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a verlo ya en funcionamiento. Ciudad destino de la entrega. Voy a escoger que la ciudad destino de la entrega va a ser Cartagena. Cartagena es el número 5, como se puede observar acá. Listo. Entonces yo voy a verificar la ruta más corta hacia el destino. Voy a ingresar, él me va a arrojar aquí un menú donde yo voy a escoger, donde me va a mostrar el código de la ruta 502, la ciudad de destino Cartagena. La ciudad va a pasar por la ciudad de Medellín y se va a gastar 17 horas en llegar hacia ese destino. Vamos a verificar si eso es correcto. Me dice que para la ciudad de Cartagena, efectivamente, pasando por Medellín son 1079 kilómetros, se gastan aproximadamente 17 horas. Ese sería el tiempo más corto de las rutas que hay hacia la ciudad de Cartagena, la que se demoraría menos. Pero ¿qué sucede? Voy a escoger nuevamente la ciudad de Cartagena en el número 5 y ahora le voy a decir, verifíqueme la ruta de menor costo hacia ese destino. Recordemos que no tenemos la 502. ¿Qué sucede acá? La consulta realmente es esta, 501. ¿Por qué? La ruta 501 tiene un precio de 92.000 pesos. Quiere decir, como podemos observar acá, entre las dos, la ruta hacia Cartagena por Tunja es más económica que la ruta que llega más rápido. Listo. Entonces vamos al código. Menor tiempo. ¿Qué es lo que él hace internamente con lo que me realiza la consulta, y donde realmente él escoge cuál es el valor mínimo en relación para que me lo arroje en pantalla? Entonces, en el archivo menortiempo.php tenemos básicamente las etiquetas de una pequeña tabla que estoy creando, donde me va a traer los valores. Esa tabla que estoy haciendo referencias a esta. Voy a volver aquí, veamos con más claridad. Aquí estoy hablando de esta tabla, es la misma que yo estoy creando aquí con estos campos. Listo. ¿Qué tenemos aquí? El destino. Esto se está almacenando en la variable pesos destino. Ese es el identificador que yo le estoy definiendo aquí, el 5. Esta cajón me lo está almacenando en la variable pesos destino.
¿Qué hago acá? Me conecto a mi base de datos, posteriormente en un Pesos Query voy a realizar la consulta. Pero ¿qué pasa en esta consulta? Voy a darle un select, escojo algunos de los campos que quiero que me muestre, que básicamente son los que yo voy a mostrar aquí en mi tablita. From la tabla rutas, donde el tiempo sea igual a qué. Aquí tengo que volver y hacer otro select para indicarle a él que me debe escoger el de menor tiempo de acuerdo con el destino que yo escogí. Entonces me va a seleccionar el de menor tiempo from, o sea, de la tabla rutas, donde el código de la ciudad sea igual a pesos destino, a este pesos destino que yo tengo almacenado en esa variable, ¿sí? Entonces va a verificar, es lo que va a hacer realmente, va a verificar, si yo le doy el número 5 que es Cartagena, él va a verificar entre los registros que hayan aquí con Cartagena, entre estos dos, tiene el número 5, él va y me verifica cuál de los dos tiene el mínimo tiempo, y ese es el que finalmente me va a arrojar en pantalla a través de este while. En este while yo almaceno la consulta en esta variable pesos registro con la instrucción MySQL fetch array, y posteriormente simplemente con el eco imprimo de manera concatenada, de esta manera, en los campos que yo definí en mi tabla: código ruta, nombre ciudad, intermedia y el tiempo que se gasta, que es lo mismo que en este momento estamos visualizando aquí en la pantalla. Por ejemplo, vamos a escoger otra, la ciudad de destino, que va a ser Barranquilla, número 6. ¿Cuál es la ruta más corta? Vamos a verificarlo y aquí me las va a traer. Código de la ruta 601, ciudad Barranquilla, pasa por la ciudad de Tunjas, la ciudad intermedia, y tiene un tiempo estimado de 16 horas. Si el cliente desea que se le realice el envío de esta manera, sencillamente va a dar clic en aplicar esta ruta de envío para que se le genere la orden de envío y su pedido le pueda llegar. Ahora, de igual manera, así como hice la consulta del select para el menor tiempo, la puedo hacer para el menor costo. Es exactamente lo mismo, simplemente que en el select aquí el valor mínimo ya no lo voy a escoger por el tiempo, sino por el valor, para que él vaya y me mire en relación a la ciudad que yo escojo. Él va y me verifica todo lo que haya, por ejemplo con Cartagena, vuelvo al ejemplo, él verifica entre todos los registros que hayan con la ciudad de Cartagena, aquí él verifica cuál de estos dos precios es el menor, y es el que finalmente él me va a traer en pantalla a través, nuevamente de forma concatenada, y me lo va a colocar aquí en el valor, para que nuevamente el cliente entre, escoja la ruta dependiendo, como les digo, si para él es más conveniente que se demore menos o que el valor sea más. Por ejemplo, vamos con la número 1, la ciudad de Tunja. Aquí tenemos tiempo en horas, 2.5 horas, y el precio de envío es el menor, que es 12.000 pesos. Vamos a verificarlo acá, y efectivamente tengo 3 registros para la ciudad de Tunja. El más bajito es la ruta 101, efectivamente, que es la ruta que me está trayendo en pantalla. ¿Listo? Con esto entonces estaríamos finalizando. Aquí tenemos el botón de regresar al inicio del módulo. Con esto entonces, de acuerdo con la actividad, se da solución para las rutas óptimas de distribución en un nivel. Muchas gracias.